Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Galindo Gómez, la integrante de la compañía 9 en la plataforma Marlock. Esto es para la materia simulador control gerencial eh, y hoy presento el análisis de gestión en Marlock enfocado en dos áreas, el análisis estratégico DOFA y el impacto de los sistemas de transporte en la toma de decisiones, inventarios y rentabilidad. Primero que todo, quería aclarar que Marlock es una herramienta que simula la gestión de transporte y logística en un entorno competitivo. El objetivo era optimizar las decisiones bajo restricciones predefinidas para maximizar la rentabilidad y controlar los inventarios y así poder tener mayores utilidades. Entonces, dentro del análisis DOFA, nos permitió identificar aspectos claves, como entre las fortalezas están las rutas optimizadas, los sistemas de monitoreo que mejoran la precisión y la estandarización de rutas y capacitación del personal. En las oportunidades se incluyen la integración de análisis predictivos y expansión en comercio electrónico. Una de las ventajas que se tenía es que se podía, en medio de todo, pronosticar la demanda que se iba a tener durante el periodo que constaba de 4 semanas. Por otro lado, las debilidades incluyen la dependencia del transporte tradicional y la falta de flexibilidad operativa. Las amenazas como el aumento en los costos y las fluctuaciones en la demanda son retos constantes. Una de las desventajas que se tuvo durante la gestión que se realizó fue el hecho de que no siempre los pronósticos se cumplían, teniendo en cuenta que se tomaba el medio y el alto, que eran los que más se alcanzaban o se asimilaban con respecto a la realidad. Muchas veces o eran mayores o eran mucho menores las cantidades reales a lo que se pronosticaba. En fin, los sistemas de transporte. Dentro de los datos clave, los sistemas de transporte jugaron un papel crucial. Camiones SAS destacó como el proveedor más confiable, con un cumplimiento del 95%, mientras que Supercargas presentó retrasos frecuentes. La combinación se decidió de transporte terrestre y marítimo que ayudó a diversificar. Sin embargo, existen ciertas restricciones debido a las rutas predefinidas. Encontramos dentro de el catálogo de transporte que existen 10 empresas, 2 aéreas, 4 terrestres en cuestión de camiones, una férrea, una agente y una marítima. Debido a el análisis realizado, se optó por implementar el transporte multimodal entre terrestre y marítimo porque la vía aérea era demasiado costosa para a comparación de estas dos, terrestre y marítimo, teniendo en cuenta también la cantidad que se podía llegar a pedir. Una de las estrategias fue tener tener tanto para cumplir la semana como la demanda de la siguiente y así evitar que tuviésemos la mayor pérdida posible en cuestión de ventas. Dentro de nuestros proveedores, los que más se destacaron fueron Camiones SAS, Conficargas, Transcargas, Ferrovía Amazónica y Vapores Magallanes. Nuestro mayor apoyo en proveedores fueron los terrestres, Camiones SAS, Conficargas y Transcargas. Sin embargo, cada periodo se pedía una o dos veces a Ferrovía Amazónica debido a sus bajos costos y que mayormente se cumplía con las entregas programadas. ¿En qué sentido? En que
hubo 4 ocasiones en las que Ferrovía Amazónica no tuvo el cumplimiento adecuado, ya sea que llegó antes o después, y una de ellas, junto con una de Vapores Magallanes, eh, fue destruida debido a un accidente natural que fue en el periodo 8 como tal. En Vapores Magallanes, debido al gran riesgo que había sobre perder las cargas y los embarques, se decidió optar por solicitar solamente una vez en el periodo y en una cantidad un poco más baja que lo que normalmente se pedía. Por lo general era de 15.000 unidades, mientras que Ferrovía era 40.000 para tener aún mayor descuento, y en camiones se llegaba a pedir más de 30.000 unidades, 60.000 unidades, dependiendo de la demanda solicitada durante el pronóstico del periodo. Encontramos también el impacto del transporte en inventarios. El transporte juega un papel crucial en la rotación de inventarios. Una frecuencia adecuada y rutas optimizadas reducen el exceso de inventarios y aseguran entregas a tiempo. Sin embargo, detectamos acumulación excesiva en semanas de baja demanda, lo que generó altos costos de almacenamiento. Ajustar las programaciones y optimizar rutas puede resolver dicho problema. ¿Qué pasó durante ciertas semanas? Una de las estrategias que teníamos, como ya había mencionado, era tener la demanda de la semana próxima junto con la demanda de esta semana. Esto para evitar que realmente tuviéramos pérdidas. ¿Qué nos ayudó de esta estrategia? Que podíamos tener retrasos o complicaciones con las rutas que eran un poco de pronto llegaban un poco retrasadas, pero sin embargo, teniendo en cuenta eso, durante los 10 periodos analizados y gestionados, solamente hubo 2, 3 como tal pérdidas de inventario. Del resto, todo se cumplió y se llevó a cabalidad, teniendo en cuenta que se habían perdido, que habían llegado con 3, 4 semanas de retraso de lo que se había programado en sí. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran caída en cuestión de demanda de las últimas semanas, no solamente a nivel de la empresa, sino global, dicha estrategia no fue tan funcional debido a que se empezó a generar una acumulación excesiva y el pronóstico no era acorde a la realidad, aún usando en sí el pronóstico bajo que nos ofrecían. Podía llegar a ser aún más bajo y no generaba como la expectativa que se quería. El inventario creció de manera desproporcionada hacia el final del periodo, alcanzando un aumento del 17,582%. Esto refleja un desajuste entre la producción y la demanda efectiva, generando costos altos de almacenamiento. Las últimas semanas se optó en sí no tener alguna programación sino hasta final de semana, teniendo en cuenta que no se sabía si en las próximas semanas iba a subir o bajar. ¿Por qué? Porque dentro de los periodos intermedios se logró ver que se terminaba la semana y no lográbamos completar el inventario para la primera semana del siguiente periodo. Entonces optamos por la última semana pedir lo necesario según el pronóstico de ese periodo para tener un stock de seguridad para la primera semana. Sin embargo, al haber disminuido la demanda en la primera etapa,
en la última etapa, discúlpenme, en la última etapa no nos favoreció el mucho, entonces optamos por no solicitar más en sí producción, bajando un poco la sobreproducción y aumentando la utilidad. El transporte. El transporte eficiente, impacto del transporte en rentabilidad. El transporte eficiente mejora la rentabilidad al reducir costos asociados con devoluciones o daños. Sin embargo, vimos un incremento constante en costos logísticos, particularmente en semanas finales, que impactó negativamente los márgenes. Herramientas como análisis predictivos y estrategias sostenibles ayudarían a mitigar estos efectos en la siguiente gestión y administración. Como tal, en el impacto en la rentabilidad, las ventas totales mostraron un crecimiento sólido al inicio, pero la desaceleración en semanas finales refleja que los costos aumentaron más rápido que las ventas, afectando los márgenes. Como podemos ver, dentro de la semana 20, semana 36, teníamos un margen de 26 a 25%. Además, los inventarios crecieron de forma desproporcionada, lo que generó costos adicionales de almacenamiento. Las ventas totales mostraron un crecimiento sólido al inicio, como pudimos observar. Y en total logramos ventas de 1.7 millones con utilidades netas de 436.257. Teniendo en cuenta el problema, la contingencia que encontramos al final de periodo, pues los márgenes fueron cayendo un poco hacia el final. Sin embargo, fue de las empresas que mejor se mantuvo en cuestión de utilidades. En la toma de decisiones en transporte, la prioridad fue el transporte terrestre por su confiabilidad, pero enfrentamos problemas con algunos proveedores, como se dijo al principio de la presentación. Decidimos incrementar inventarios de seguridad para evitar desabastecimientos en momentos críticos, que nos permitieron, como pues ya habíamos mencionado, permitieron que pudiésemos manejar mejor en cuestión las entregas y evitar la mayor pérdida en cuestión de inventarios y ventas. En conclusión, nuestra gestión mostró fortalezas claves, pero los desafíos en logística e inventario requieren atención inmediata. Sincronizar transportes con inventarios y adoptar tecnología avanzada son pasos necesarios para mejorar la rentabilidad y afrontar un mercado competitivo. De paso, tener un mejor pronóstico de las ventas y como tal de la demanda en el mercado, que fue afectada y se vio al final de los periodos que esta fue disminuyendo a la vez que fue disminuyendo la demanda en la compañía como tal. Aquí podemos observar las utilidades acumuladas en los resultados del periodo del 1 al 10. Entonces tenemos que nos entregaron en el primer periodo utilidades acumuladas del 0 completamente. Y nosotros entregamos en el periodo 10 $436.257 de utilidades acumuladas como tal entre el periodo 1 al periodo 10. Entonces, muchas gracias. Esto fue ya como tal el informe de gestión.